Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast. Estamos aquí para realizar esto, lo que es crecer a fondo. Y aunque hablamos con frecuencia sobre las Escrituras, aunque yo soy un seguidor de Cristo Jesús, tú posiblemente que no sé, no importa, queremos crecer a fondo. Y aquí estamos hablando del crecimiento espiritual, por supuesto, pero aquí no decimos crecimiento espiritual, decimos crecimiento punto, porque el crecimiento humano normal involucra crecimiento intelectual, espiritual, relacional, emocional, física, etc. Y lo que nos interesa es crecer en todas estas áreas según el plan de Dios, como nos ha creado como seres humanos, y no tan solo crecer más o menos, sino crecer a fondo. De esto se trata el podcast. Estamos hablando en esta serie de podcast del título del podcast, Crecer a Fondo. ¿Qué es? ¿Cómo es crecer? ¿Por qué crecer? ¿Quién puede crecer? ¿Quién puede crecer en otra forma? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos? Un montón de preguntas. Hoy estamos hablando siempre del principio que crecemos juntos. Dios nos ha hecho criaturas sociales. En Génesis capítulo 2, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Este dicho de Dios es algo que no tan solo se aplica al matrimonio, sino se aplica a la vida humana. Puede ser que no tienes cónyuge, no eres menos ser humano, pero necesitas otras personas en tu vida. Así es el plan de Dios. Así que vamos a seguir hablando de esto, la necesidad de crecer juntos. Y hablemos un poco sobre los elementos fundamentales de lo que es crecer. De nuevo, vamos a ir a Efesios, capítulo 2, y esta vez, en esta conversación que vamos a tener hoy, vamos a comenzar en el versículo 20, que dice lo siguiente: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Para crecer bien, para crecer a fondo, es necesario tener un buen fundamento para crecer. Hay personas que son fundamentalistas, pero en algunos casos no quieren pasar más allá de los fundamentales de la fe. Y por eso no pueden crecer a fondo. El fundamento tiene el propósito de ser precisamente eso, el fundamento, no el fin. Queremos crecer a fondo. Y Pablo aquí en Efesios 2:20 está hablando sobre lo que es el fundamento de nuestro crecimiento humano. Se lleva a cabo sobre una base. Y en este caso, Pablo está diciendo que como seguidores de Cristo Jesús, esta fundación consiste en los apóstoles y profetas. Ellos nos dieron lo que se llama el Nuevo Testamento. Ellos representan la verdad. Y aquí Pablo también nos hace entender con claridad que Jesucristo es la principal piedra del ángulo en este templo hecho de humanos. Y Él representa la verdad también y la gracia. Aquí les invito a considerar, si quieres seguir en tu tabla, tu celular, tu Biblia, o si quieres escuchar mis palabras, estoy pensando en aquel pasaje en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 14. Por supuesto, está hablando de Jesucristo como el verbo, como la palabra. Y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahora, quiero decirles algo. Son tres elementos principales que forman la base para el crecimiento humano. La verdad y la gracia sobre tiempo. Gracia, verdad y tiempo. Y es por eso que muchos no crecen. Tienen una de las dos cosas o dos de las tres cosas, pero no la otra cosa o las otras cosas. Necesitamos todo. Ambos íntimamente relacionados, pero uno no sustituye al otro. Gracia y verdad. Verdad y gracia sobre tiempo. No es inmediato. Cuesta tiempo. Y necesitamos ambos, verdad y gracia. Pablo, cuando escribió a los Gálatas en capítulo 5, versículo 4, posiblemente te acuerdas de este dicho que dijo Pablo, que algunos han caído de la gracia. Ahora ahí no estaba hablando de perder la salvación, nada al estilo. Simplemente estaba hablando de aquellos que no han crecido. Han caído de la gracia. Pueden recitar versículos de memoria, entienden cuáles son los principios doctrinales que son fundamento de la fe, fantástico, pero sin gracia. Han caído de la gracia. Y sobre tiempo no ha pasado nada. Sabemos dónde encontrar la verdad. Jesucristo vino trayéndonos verdad y gracia, y nos ha dejado apóstoles y profetas para escribir las Escrituras, y en la palabra del Señor encontramos la verdad. Ahora, una pregunta, amigo, ya que estamos hablando. Sí, hermano, la sana doctrina y todo. De acuerdo. Pero, contéstame esto. ¿Dónde encontramos la gracia? Deme 2, 3, posiblemente 4 fuentes de la gracia, ¿puedes? ¿De dónde recibimos la gracia? Primera de Pedro, por favor. Versículo 4, o versículo 10 del capítulo 4. Primera de Pedro 4:10. Escucha bien. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido gracia de una forma u otra. Somos administradores de esta multiforme gracia de Dios. Y multiforme en el griego literalmente está hablando, estoy perdiendo mi micrófono, perdón. Literalmente quiere decir multicolores. No sé si has tenido que escoger una pintura para tu casa y vas a la ferretería o en donde vas a comprar la pintura y de repente tienes que escoger un arco iris de lo que parece cientos y cientos de colores. Pedro está diciendo, así es la gracia de Dios.
Cada uno de nosotros hemos recibido ciertos talentos, dones, que son administraciones de la multiforme gracia de Dios. Y lo que tú has recibido no es lo que yo he recibido. Y por eso tenemos necesidad unos de los otros. Por eso crecemos a fondo juntos, no aparte, no en un closet, juntos. Gracia, ¿qué es? Favor, poder inmerecido, algunas definiciones que se podrían ofrecer. Pero básicamente gracia es algo fuera de nosotros mismos. No nacimos con gracia. La gracia la recibimos de Jesucristo. Es por eso que necesitamos unos a otros, porque la forma de la gracia que tú has recibido es diferente que la mía. Multiforme gracia de Dios. Yo necesito el color tuyo, el sabor tuyo. Dios usa a otras personas para darnos gracia. Y no es la única fuente de gracia, pero seguramente es una fuente importante. Recibimos gracia en la palabra, en la enseñanza, por el Espíritu Santo, tantas formas. Pero aquí Pedro nos está recordando que una fuente principal para recibir la gracia, otras personas. 3 elementos del crecimiento: gracia, verdad y tiempo. Todos estamos pasando por esta vida con tiempo limitado. Y la pregunta entonces es: ¿dónde están la gracia y la verdad a medida que pasa el tiempo en nuestras vidas? Por eso, en otros episodios te he hecho la pregunta y cuéntame cómo has crecido. ¿Cómo has crecido a fondo en el año pasado, en los meses pasados? No, que sí, me siento que amo a Dios más y que más amor y buenas palabras, pero específicamente, cuéntame, ¿dónde están los cambios? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Nombres, por favor. ¿Dónde están los cambios en tu vida? Y si no puedes contestar esa pregunta es porque no estás creciendo a fondo. Estás pasando el tiempo. Estás nada más pasando el tiempo. Pero sin aumentar la gracia o la verdad o las dos cosas. Algunas personas crecen en una cosa pero no en la otra o ninguna. Gracia, verdad y tiempo. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? En la Biblia, crecer casi siempre es un verbo plural, no singular. ¿Qué te dice? Piénsalo. Casi cada vez que vamos a ver este verbo es en contexto plural. Hemos estudiado, hemos hablado en los últimos episodios de algunos pasajes en Efesios 2:21, por ejemplo, en él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo. ¿Qué? El edificio. ¿El individuo? No, el edificio. Todo el edificio va creciendo. ¿Hasta ser qué? ¿Un individuo? No, un templo santo en el Señor. En él también ustedes. Usted no, ustedes son juntamente, aparte no, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay discusión. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Y si tú has sido lastimado en cierta congregación y por eso ya no vas a la congregación, solamente estás ahí en tu casa con tu Jesús, con tu Biblia, con tu oración, y porque no quieres más. Entiendo y me da mucha pena oír que has sido lastimado en la familia de Dios. ¿Tenías hermanos y hermanas en tu niñez, tu juventud?
no había de vez en cuando desacuerdos. ¿No te lastimaron tus hermanos, tus hermanas de vez en cuando? A veces sin querer, queriendo. Amigo, entiendo el dolor. Yo también he sido herido, y mucho. Pero no puedo crecer a fondo sin otros. Es imposible. Ni es el plan de Dios. Aquí en este pasaje, Efesios 2, podemos ver un edificio que crece. Un edificio que crece. Y según 1 de Pedro 2:5, que habla de piedras vivas, este edificio, este templo santo, está hecho de materiales orgánicos. Piedras vivas. ¿Qué tal? Que la Biblia está al día, ¿no? Hablamos de cosas orgánicas hoy en día, pues hace 2000 años Pedro estaba hablando de piedras orgánicas, piedras vivas. Somos la iglesia. No soy la iglesia, somos la iglesia. La iglesia quiere decir asamblea, no persona, no organización, asamblea de personas en uno. No es un edificio. No es una reunión, no es un culto. Somos el edificio donde Dios vive. Y todo lo que es vivo crece. ¿Cuál organismo no ha crecido? ¿Está creciendo? Una planta no crecerá sin ser plantada. Fundamento. Buscando nutrición de agua, de la tierra, etc. Verdad, gracia y tiempo. Y tiempo. Los ladrillos individuales no hacen un edificio. Juntos. Pablo no habla del crecimiento del individuo. Así leemos la Biblia muchas veces porque es lo que nos ha metido en la cabeza. No, que yo tengo que crecer, Entonces, cuando Pablo dice, entonces, está hablando de mí, no, está hablando de nosotros. Crecer es un verbo casi siempre plural en las Escrituras. Nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos necesidad de otras personas. De vez en cuando me gusta decir que tenemos necesidad de 3 tipos de personas: Pablo, Bernabé y Timoteo. Todos tenemos necesidad de un mentor, o mentores, mejor dicho, como Pablo. Y todos tenemos necesidad de personas como Bernabé, aquel que viene al lado para animarnos, para darnos valor y todo esto, como un buen amigo que siempre está por nosotros. Y todos nosotros también necesitamos a personas como Timoteo, nuestros protégés, nuestro discípulo, aquellos que están aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos. ¿Quiénes son estas personas en tu vida? Piénsalo. ¿Quiénes son tus mentores? Yo tenía mentores y un día, hace algunos años atrás, llegué a entender que todos mis mentores ya están muertos. Entonces tuve que buscar otros mentores. Y a propósito, el mentor necesariamente tiene que ser una persona mayor en edad. Podría ser una persona mayor en cierta cosa. Yo tengo varios mentores. Y ahora, pensándolo, yo creo que todos son menores que yo en cuanto a años. Pero necesitamos mentores. Mi pastor, el tipo Tim Dunn, que ahora es el pastor principal de Graceway, yo lo considero como mentor. Le llevo como 30 años. Pero me encanta escucharle predicar. Mi pastor favorito en el mundo es mi mentor. Le llevo 30 años. Y le digo, eres mi mentor. En cierto sentido, yo también he servido para mentor de él. Está bien, una persona puede estar en 2 o 3 posiciones, pero ¿quiénes son los mentores tuyos?
¿Y quiénes son aquellos amigos que tú sabes que estas personas no importa lo que pasa, están a tu lado? Podrías hacer algo horrible y no estaban de acuerdo con tus acciones, pero están a tu lado. ¿Quiénes son? Yo tengo más de 15 años de tener una cita semanal. Cuando estoy en la ciudad, cada jueves a las 7:30 de la mañana, estoy en X restaurante aquí en esta ciudad con uno o más de 5 de nosotros. Desayunamos juntos. No para estudiar la Biblia, aunque compartimos lo que hemos aprendido de vez en cuando de la Biblia. No es para orar, aunque oramos unos para los otros. Estamos ahí sin agenda, sin currículo. Estamos ahí en el desayuno cada semana para hacer vida juntos, para crecer a fondo juntos. De vez en cuando hablamos de nuestros negocios, nuestras profesiones, de vez en cuando de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de lo que estamos aprendiendo en algún libro X o algún libro secular, algún libro de empresas, algún libro de psicología. Algunas veces hablamos de lo que estamos aprendiendo en la Biblia, cómo está la vida espiritual y todo. Estamos juntos. ¡Qué riqueza! Y si tú tienes 2, 3 personas así, eres persona rica. Podemos conocer a muchas personas y considerarlas amigos. Pero si tenemos 2, 3, 4 personas así, ¡qué tesoro! ¿Y quiénes son las personas que te siguen? Porque te consideran mentor. Y si no tienes al menos una persona en estas 3 categorías, ¿por qué? ¿Y cómo es que piensas crecer a fondo? Ya tienes tu tarea para la próxima vez. Pensar en quiénes son estas personas. Crecemos en el Señor. Crecemos a través del Espíritu Santo que está en nosotros. No trabajamos, ganamos ni merecemos nuestro crecimiento, sino que recibimos la gracia de Dios, de Él, de las Escrituras y de otras personas, según lo disponga el Espíritu Santo de Dios. Y como administradores de esta multiforme gracia, compartimos lo mismo con otros. ¿Quiénes son esas personas? Tus Pablos, tus Bernabés, tus Timoteos. Y si no aparecen en tu vida, ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Y cómo es que piensas crecer a fondo? Si quieres crecer a fondo, te invito a seguir conmigo, porque no pretendo haberlo ya alcanzado, como dijo Pablo, no pretendo tener todas las respuestas, pero te invito a seguir conversando conmigo aquí en este podcast, tratando de encontrar estos pasos para crecer. Yo comparto lo que he encontrado. De vez en cuando habrá personas como Karen para hacer preguntas en tu lugar, porque muchos de ustedes viven o en España o en Argentina, Chile, México, lo que fuera, Honduras, y es un poco difícil, pero Karen o otra persona más entonces los representa en esta plática. Crecer a fondo. Si no has suscrito a este podcast, por favor puedes hacerlo en cualquier lugar en donde nos encuentras para siempre recibir informes sobre el próximo episodio, normalmente cada 8 días. Y por favor, invita a personas serias que tú sabes que quieren crecer a fondo. Y si quieren crecer a fondo,
serán bienvenidos. No importa su fondo, no importa su personalidad, no importa su iglesia, su denominación. Aquí estamos para crecer a fondo. Y aquí te espero en la próxima ocasión de Crecer a Fondo.